La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Esto, que es el recuento de lo que ha sido el periodismo nacional durante muchas décadas, ha llevado a esta posición de conveniencia a muchos periodistas. Hoy celebramos que aquí tenemos a dos de ellos, que no se dejan llevar por la conveniencia y al contrario, nos marcan otra ruta. Yo les pido un fuerte aplauso para ellos. Gracias por estar aquí. Sabemos que estaba previsto para la 1 de la tarde y ofrecemos una disculpa por el retraso involuntario. El avión aterriza a la 1 pasadito y mientras veníamos para acá, pues hicimos ese tiempo. Entonces, muchas gracias por la paciencia, muchas gracias sobre todo por venir a un encuentro efectivamente de libertad este mediodía, en un sábado, cuando los sábados son habitualmente dedicados a la familia, al descanso. Nosotros apreciamos mucho, viajamos fundamentalmente los fines de semana a los lugares donde nos invitan y siempre agradecemos pues la disposición de mexicanos de reunirse, como el día de hoy, robándole tiempo a la familia para encontrarnos y platicar sobre asuntos que nos conciernen a todos. En esta ocasión, la verdad es que en lo personal estoy muy contento porque Zacatecas es un estado que en lo personal me agrada muchísimo en todos los órdenes. Ya tenía tiempo de no venir, la anterior ocasión fue para presentar también uno de mis libros, El Amaciato, y también fue con el auspicio de Raimundo Cárdenas. Ahora también le doy las gracias por la oportunidad que nos da Alejandro Páez y a su servidor de presentar nuestro más reciente libro conjunto, que es Izquierda, y que es un libro que ponemos a su disposición para discutir, para platicar, para recordar, para aprender, para no olvidar lo que ha sido la izquierda en México en un siglo, de 1923 a este año que casi concluye, de 2023. Una terca travesía, como le llamamos nosotros en el subtítulo, una terca travesía de un siglo en el cual la izquierda en nuestro país, particularmente la no partidaria, aunque también la partidaria naturalmente, se ha desarrollado, ha crecido y al mismo tiempo ha sido, pues sí, perseguida, reprimida, asesinada, torturada, y en momentos también en que está en curso pues una tremenda disputa por la nación, en la cual la izquierda, por supuesto, está emplazada a ratificar convicciones, a recordar su origen y sus principios. Tratamos en las presentaciones que hacemos, Alejandro y yo, no solamente, como lo estoy haciendo ahora yo, hacer una exposición breve sobre nuestro libro, que al final de cuentas lo fundamental es que ustedes lo lean y emitan su opinión sobre nuestro trabajo, sino también buscamos que cada que nos encontramos con mexicanos, en todos los lugares de la República donde vamos, establezcamos un diálogo, un acercamiento, y que nos la pasemos a gusto la hora o la hora y media o el tiempo que estemos reunidos, porque tratamos de que sea gozoso también el encuentro. La izquierda también debe ser alegre, ha sido alegre, es alegre y debe seguirlo siendo, aún dentro de todas las complejidades y de todos también los sinsabores que a la izquierda le ha tocado enfrentar a lo largo de su historia, en particular en este siglo que nosotros abordamos. Hay mucho de alegría, pues ¿y cómo no va a haber alegría cuando
tantas décadas después se materializa un proyecto y con todos los contrastes que ocurren cuando se pone en curso un proyecto de nación, pues se presentan. En ese sentido, concluyo yo esta primera participación dándoles una vez más las gracias por esta oportunidad, más estando en una ciudad tan hermosa, en un estado tan maravilloso como es Zacatecas, y dándole las gracias una vez más a nuestros anfitriones, que de verdad, es gracias a ellos a quienes estamos, por los que estamos aquí. Así es que muchísimas gracias. Yo no tuve otro oficio más que este, nací, crecí y me dediqué a ser periodista siempre, no hay, en mi caso, yo tenía otras dos opciones cuando estaba chico, cuando me preguntaban qué quería hacer, y yo tenía otras dos opciones. Una era ser llanero solitario y el otro ser bombero, y llanero solitario hasta se puso medio fuera de moda, era un tejano, un ranger, ¿no? Un abusivo contra migrantes, etcétera. O sea, después con los años me di cuenta que era una mala elección. Y lo de bombero, pues no se dio, y pues no se dio, me fui, en fin. Y luego terminé como llevando el oficio de mi padre, que había sido periodista, que fue periodista, y yo siempre crecí en esto. Entonces todo lo que he hecho en mi vida, todo absolutamente, incluyendo mis errores, que son muchos, han sido siempre en torno a mi oficio. Todo absolutamente lo que he hecho en mi vida. Así que no tengo pues más que agradecerles a ustedes que estén aquí reunidos en torno a esto que hacemos estos dos señores, siempre mi gran agradecimiento. ¿Qué es Izquierda y por qué escribimos Izquierda? Izquierda es un libro que nosotros razonamos cuando empezamos a escribir el libro anterior, que es La disputa por México. La disputa por México, a su vez, nace de aquel libro de Rolando Cordera y Carlos Tello, que se llamaba La disputa por la nación, que es un gran título, y el libro es un gran libro. Se vendió de manera profusa, sobre todo en las universidades, porque planteaba de manera temprana lo que después se concretaría, que era el abusivo sistema económico y político de este país, y lo planteaban de una manera muy temprana, porque la primera edición es del 82, la primera, y luego tuvo reediciones, pero sucedió un quebranto, hubo una parte donde se rompen. Ni Cordera ni Tello se atreven a escribir la siguiente edición de ese libro, por una razón, porque se convierten en parte del sistema, los compran luego, y ahí andan, comprados por el sistema. Y eso ha sido muy común en México, mantenerse ausentes del poder y mantenerse distantes del poder. Es realmente una travesía. Es un gran reto para cualquiera, porque el poder es el poder, o sea, te tienta de todas las maneras habidas y por haber, y casi todas las maneras en que el poder te tienta es por medio de la corrupción. Te acaricia el poder con dinero o con fama o con puestos, con cargos públicos, te acaricia el poder dándote un montón de opciones, y entonces empiezas a perder lo más importante de ti, que es el sentido crítico. Y convertirse en borrego es la peor opción para un individuo cualquiera, porque pues nada más tienes una vida para llevarla de borrego. Pues honestamente pues no es lo que nosotros al menos queremos. Y vamos a mantener esa distancia siempre del poder hasta donde tengamos oportunidad de ejercer este oficio, que va a ser siempre, y vamos a terminar siendo críticos del poder siempre. La conclusión siempre va a ser criticar al poder, y no me refiero nada más al poder político, sino al poder económico
y sobre todo porque nosotros pasamos por ahí al poder mediático. Nosotros tenemos la obligación de ser profundamente críticos con los periodistas y con los medios, porque venimos de ahí. No vamos a andar dándole lecciones a otros poderes si no criticamos el que nos dio origen a nosotros, de donde venimos. Nosotros venimos de un poder, que es el poder mediático. Entonces, para ser muy honestos intelectualmente, siempre vamos a tener que estar muy cerca de la crítica, más cerca de la crítica que del halago. Y eso es izquierda. Izquierda no es un documento en el que Álvaro y yo quisimos potenciar la vida partidista de México, porque hay muchos que han hecho este documento. Está muy documentada digamos que la izquierda partidaria en México. Está Carlos Iliades quizás sea el que tiene el trabajo más exhaustivo. Yo tengo como unos 6 libros, yo creo, casi enciclopedias sobre la izquierda, y es pues muy vasto. Nosotros queríamos contar que hay una izquierda con pedigrí en México, a pesar de que el proyecto más robusto en México ha sido siempre la derecha. El proyecto más astuto, más sagaz, más constante, más bien articulado se llama derecha. Y salvo el presidente Cárdenas, pues todo lo demás respondió siempre a los intereses de la derecha. Desde Madero y hacia atrás, no se diga, pero desde Madero hasta Enrique Peña Nieto, detrás es derecha, siempre la derecha. La derecha es un proyecto muy meticulosamente armado para mantenerse, para permitir, para oxigenar durante un siglo entero y al mismo tiempo mantener el control. Cuando los gobiernos, por ejemplo, más represores de México, cuando los presidentes ordenaban matanzas, al mismo tiempo coqueteaban con la izquierda y tenían los favores de la izquierda. Digo, no se les olvide ustedes que Echeverría era consentido de Cuba, del gobierno de Cuba. No se les olvide, porque si olvidamos entonces perdemos todo. Y al mismo tiempo que Cuba le agradecía a Echeverría, al mismo tiempo Echeverría mandaba matar gente, tirarlos desde los aviones al mar, a los que protestaban, a los que tenían un sentido de urgencia por el hambre, por la desigualdad. Entonces, todo eso que ha sucedido en estas décadas ha sido lo de la derecha en México es un caso inédito en el mundo. Es porque han mantenido el control del país sin hacer demasiado ruido y a través de los distintos poderes. Es de una astucia brutal, pero al mismo tiempo se dio una izquierda en resistencia, que esa es la que nosotros queríamos contar. Una izquierda que ha estado en resistencia durante un siglo, que ha sufrido la desaparición forzada, cuyos hijos están en alguna parte, no sabemos dónde, quizá en el fondo del mar. Una izquierda que resistió los asesinatos de sus líderes, una izquierda que resistió el acoso desde el Estado, desde todos los poderes, y esa izquierda tiene que ser contada. Y nosotros, como en algún momento lo decía Cortázar, nos sentimos los menos comprometidos para hacerlo desde ahí. No continuaron aquel proyecto de la disputa por la nación, porque estaban comprometidos, y toda esa generación de intelectuales se comprometió, y toda esa generación de intelectuales sigue comprometida hasta el día de hoy. No se atreven a decirse que piensan de izquierda. Muchos, la mayoría, no se atreven. Es increíble. Y nosotros dijimos, pues hay que contar, hay que narrarlo. Y eso que ustedes tienen, los que lo tengan en la mano, es un libro que habla de esa izquierda no partidaria, sino de una izquierda siempre en resistencia. Entonces, si les parece, a mí me gustaría mucho, nos gusta mucho
que pudieran formular alguna pregunta para sus servidores y a partir de eso pues platicar de los asuntos tanto del libro como de la coyuntura, si les parece. Me llevó a pensar que toda esa gente, casi siempre de los años 70, de los 50, aquellos sindicatos, aquellas universidades que eran combatientes y que eran defensores de esas ideales de izquierda, ¿qué queda de eso? ¿Qué queda de eso? Pero así honestamente, ¿qué queda de eso? Todo. Porque debe haber siempre una posición. Mire, yo creo que a pesar de que el presidente López Obrador, muchos de las posiciones de izquierda no le dieron tiempo de tomarlas, asumirlas, presionarlas, o simplemente priorizó. Yo creo que quien tome el gobierno desde la izquierda, que sería Claudia Sheinbaum, tiene que regresar a muchos de los planteamientos originales de la izquierda que no se tocaron en este sexenio. Por ejemplo, yo creo que cualquiera de nosotros tiene la obligación, sea o no votante de la izquierda, tiene la obligación de repetir 1000 veces, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Todos tenemos que gritarlo siempre, porque ese abuso no lo podemos tolerar, seamos en donde estemos parados, y tenemos que recuperar las consignas siempre que nos hicieron distintos y humanos. Distintos y humanos. Detrás de todos nosotros siempre hay una historia que podemos asumir, un pedigrí que podemos tomar. Hay una historia de represión, pero también hay una historia de dignidad. Y yo prefiero siempre la historia de dignidad. Y ahí está, entonces nos acompañan no solamente los de los 70, me toca a mí narrar la historia, por ejemplo, de Jaramillo, y estamos hablando de los años 50, o sea, una persecución, lo agarran a él, fusilan a su esposa, la matan embarazada, matan a los niños, en los años 50, pero hacia atrás, y hacia atrás, y hacia atrás, la grosería de que le hicieron a los hermanos Flores Magón, pues si los hermanos Flores Magón hasta ahora medianamente se les reconoce, precursores de la revolución. No, ni madres, ¿cuál precursores de la revolución? Fueron más revolucionarios que Madero, mucho más revolucionarios que Madero. Esa era la revolución, ellos encabezaban la revolución y la habían hecho estallar años antes, en 1906, incluso antes. En fin, creo que hay mucho y es un pedigrí que yo creo que cualquiera que se sienta medianamente humanista y medianamente de izquierda tiene que asumir como propio. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué opinan si Gustavo Adolfo Madero, hermano del presidente Francisco I. Madero, le hubiera hecho caso cuando le dice a su hermano presidente, le dice: Pancho, cuídate de Victoriano. Victoriano te va a tender una celada. ¿Qué hubiera pasado en la historia de México, en la historia de la revolución, si Francisco I. Madero le hace caso a su hermano Gustavo Adolfo Madero? Yo me gustaría mucho que Alejandro diera una respuesta, pero quisiera yo decir solamente una cosa. Si no hubiera sido Huerta el traidor, hubiera sido otro con un apellido diferente, por una razón muy simple desde mi punto de vista. Porque Madero dejó intocados todos los intereses, no solamente los del ejército, sino no movió absolutamente nada de la élite o de las élites de ese momento. Sí, Huerta pasó a la historia como el
asesino, como el usurpador, pero si no hubiera sido Huerta, pienso, hubiera sido otro u otros, los mismos que, al final de cuentas, soportaron la usurpación y el golpe contra Gustavo Madero. El problema de Madero presidente, era que en el planteamiento mismo de Madero no estaba la idea de necesariamente una revolución en el gobierno. Madero era un hombre que venía de una hacienda, que exigía democracia electoral. Madero, y releyéndolo ahora y releyendo todos los planes, Madero era un hombre que deseaba que entendiera el dictador simplemente que había que convocar elecciones libres, pero él no pensaba, Madero no planteaba una democracia económica, no planteaba una democracia social, solamente la democracia electoral, estrictamente la electoral. No, cuando se le plantea a él, uno de los hermanos Flores Magón, Fernando, creo que es el mayor de ellos, llega de hecho como subsecretario y luego asciende a secretario, y el hermano, justamente, Enrique termina corriéndolo. Él es el que lo purga. O sea, ¿qué quiere decir con todo esto? Madero no tenía el interés mínimo de realmente generar una revolución, sino que había pugnado por un cambio de poderes, de que una nueva élite entrara y tomara el poder. Y eso se refleja también en Carranza. De hecho, la constitución que Carranza plantea en el constituyente del 17 es una constitución que era una copia vil de la constitución del 57, que no tenía como prioridad necesariamente el reparto de la tierra, o sea, no la tenía. Y es Soto y Gama y es Mújica quienes llegan y dicen, ni madres, o sea, ya fuimos una revolución, ahora vamos a tener que cambiar la Constitución y poner en la Constitución que la gente necesita tierras, pero es hasta entonces que se da. Entonces, suscribo plenamente lo que dice Álvaro. Si no era Huerta, habría sido casi cualquiera de ellos. Yo pienso que este esfuerzo de ustedes por escribir izquierda debiera ser reconocido por quienes simpatizan o han militado en esa izquierda, porque hasta hoy no se ha escrito y reflexionado acerca de lo que aportaron todos en los distintos episodios desde los Magón hasta otros. Yo pienso que es muy importante también que pongamos las cosas en su lugar ahora, que sobre todo desde que la derecha mexicana acuñó el INE no se toca, aparecieron muchos que se estaban arrogando el mérito de haber logrado la transición democrática en México. Los Denise Dresser, los Sergio Aguayo y muchos otros que en la fase clave de la democratización de México todavía algunos ni nacían y otros no se interesaban en eso. Aquí en el libro a mí me causó muchos sentimientos el ver en negro sobre blanco la historia, por ejemplo, de los principios de los 70s, cuando hubo una gran movilización popular, sindical, cuando había los grupos guerrilleros, la insurgencia sindical entre los electricistas, después los nucleares,
luego los universitarios, y de ese movimiento aparece la iniciativa que ustedes reflejan muy bien, que pocos reflexionan sobre ello, el papel de Arnoldo Martínez Verdugo, que fue el primero que señaló que ya el pueblo mexicano había pagado con mucha sangre y que era necesario lograr los derechos políticos que la izquierda había perdido desde los 50. Ese momento que nace un proceso de unificación de las izquierdas para dar origen primero del PCM al PSUM, luego el PMS, y en el 88 llega la izquierda cardenista, que todavía estaban en el PRI, y que junto a esas izquierdas, la socialista comunista histórica más la cardenista, generan el partido más competitivo hasta la fecha de las izquierdas. Yo creo que es muy importante reivindicar, como ustedes lo hacen en ese capítulo, aquellas peleas, porque se luchó por la democracia al mismo tiempo que se estaba sufriendo la guerra sucia. Se luchó por el registro del Partido Comunista al mismo tiempo que se reivindicó por voz de Valentín Campa la ley de amnistía para los presos políticos del 68, del 71 y de muchos grupos sociales que estaban en todos lados, que habían sido reprimidos y que muchos de sus dirigentes estaban en la cárcel. Ese ciclo de los 70s fue muy importante. El 78 se logra el registro de las izquierdas, 79 participamos por primera vez en una elección con registro legal, 79. Yo pienso que también es necesario señalar que en esa época no había movimiento de la sociedad civil, que después proliferó, pero todos esos que hoy dicen defendemos la democracia que tanto nos costó, pues no les costó nada, porque ellos estaban en el lado contrario. Entonces, quisiera que abundaran sobre este tema, y creo que podría ser también un elemento fundamental para volver a debatir las cosas. Aquí tenemos probablemente de los efectos secundarios de esta creación de una corriente mayoritaria, pero que da pena. Y eso fue la incorporación del monrealismo aquí en Zacatecas, que ustedes lo han visto actuar directamente en el Senado, y que esta corriente que hoy está en Morena tiene que tenerlo presente para no volver a cometer esos errores. Sí, en el libro también efectivamente hay una documentación de un periodo histórico fundamental para la izquierda, que se da en dos vertientes, en efecto. La izquierda acorralada, particularmente la universitaria, que es reprimida en 1968 y 1971, y que conduce a la organización de grupos que no ven otra opción más que por la vía armada. Y digo universitarios sin ignorar naturalmente la guerrilla que también en el estado de Guerrero iniciaron Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas.
Pero la guerrilla, por ejemplo, de la Liga Comunista 23 de septiembre, que este año cumple justamente medio siglo de haber sido fundada, estuvo integrada fundamentalmente por clasemedieros, inclusive por jóvenes pudientes, muy pudientes, y no de la sierra, sino de Monterrey, como las Fuerzas de Liberación Nacional, precursoras del EZLN, o en Guadalajara, donde había un cacicazgo en la universidad estatal que dominaba la vida universitaria, y había, sin embargo, jóvenes que dijeron que se apartan de eso y se van a la lucha armada. O en Sinaloa, o en Chihuahua, o en Baja California, o en otros lugares, en Yucatán mismo, Mérida, lugares donde no tenía, digamos, un gran arraigo la izquierda, pero son jóvenes que se van a la guerrilla y que son exterminados por un gobierno que supuestamente era de izquierda, y era un gobierno traidor, no doble cara, 5 caras tenía Luis Echeverría. Pero al mismo tiempo había otra izquierda, una izquierda que luchaba desde el ámbito de los colonos, por ejemplo, de los sindicatos, que buscaba democratizar también los sindicatos y que costó tanto trabajo, tantos años después, que por ejemplo fueron reprimidos los trabajadores ferrocarrileros en el gobierno de Ruiz Cortines y luego con López Mateos, o los maestros, o los médicos. Es decir, claro que hay esta historia que hay que reivindicar, esta etapa de lucha que cimentó en buena medida las transformaciones para la transición a la democracia. Y los 70 es fundamental, no solamente porque se está viviendo una guerra sucia desde el Estado con todas las ilegalidades contra quienes cometían ilegalidades, como el hecho mismo que es levantarse en armas, pero el Estado actuó. Por eso se le llama la guerra sucia, no con la ley en la mano para, castigar a quienes estaban violando la ley, sencillamente hasta por traer un arma. No, los ataca de la peor manera, los desaparece, los tortura, los mata. Y es una etapa que no podemos olvidar. Por eso también está en curso un informe de un grupo de mexicanos que está trabajando en la idea de que esto quede, no porque no haya sido abordado, está ampliamente documentado todas las atrocidades, sino también que desde el Estado se auspicie un informe para que esto no vuelva jamás a ocurrir en nuestro país. Y al mismo tiempo hubo en los 70 esta necesidad también desde fuera, y diría yo también desde dentro, sectores del propio régimen que decían, es importante ya generar una nueva etapa en la vida de este país, abriéndose a la participación política y electoral. Y se da la amnistía, primero para los presos políticos y luego la ley que permite la legalización del Partido Comunista, a pesar de que el Partido Comunista participó en la elección de 1976 con un emblema de la izquierda mexicana que fue Valentín Campa. Y en efecto hay un personaje fundamental que es Arnoldo Martínez Verdugo. Y se va generando, al final de cuentas, un proceso de transformación en el que la izquierda sí escoge una vía partidaria, pero sigue habiendo, como hasta ahora, una izquierda que todavía cree que la lucha armada es posible. En Guanajuato son otro tipo de personajes que, por ejemplo, proceden del PAN, no con las mejores credenciales, o en la Ciudad de México, o en Oaxaca, o en Yucatán, o en Coahuila. Es decir, hay estos tumores que ahí están y que para evitar que terminen de infectar todo, pues tiene que haber un proceso de curación.
de depuración o de sanación, diría yo. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Se extirpan para que no haya metástasis o hay otra manera de que efectivamente permanezcan, pero que actúen con reglas, con las reglas de una institución que es muy distinta de la que proceden, del PAN, del PRI, del PRD? Entonces, no es sencillo, porque al mismo tiempo que se está en el ejercicio del poder público y de la representación popular y que se pretende que sea ratificado por la sociedad, pues, muchos dicen, es que si hacemos algo más va a sobrevenir una ruptura, y una ruptura nos coloca en una situación inconveniente en la lucha electoral. No es fácil resolver ese dilema, pero creo que sí es muy importante abordarlo, discutirlo, deliberarlo, y que quienes tienen la responsabilidad de dirigir auspicien justamente esa deliberación para que se fijen reglas no escritas, no, reglas que se acaten, y quienes no las acatan, entonces que se vayan. Eso es, creo, lo más importante, deliberar. Cuando no se abordan los temas, cuando no se aborda la corrupción que ya existe en todos los niveles del gobierno de Morena, incluyendo el gobierno federal, cuando se hace uno el desentendido, las cosas crecen, porque la impunidad solo auspicia que se reproduzcan prácticas nocivas, y lo que menos se puede permitir un proyecto de izquierda es ya no solamente las prácticas corruptas, sino la impunidad. No sé si di respuesta al planteamiento, pero pienso que por ahí va la cosa, porque este tipo de planteamientos de verdad los encontramos en cualquier lugar a donde vamos. Lo mismo en Tamaulipas que en Monterrey, lo mismo en Guanajuato que en Jalisco, lo mismo en Baja California que en Sonora. Hasta en lugares donde gobierna la izquierda, como en Sonora, por ejemplo, o y en Zacatecas, pues esto no es gobierno de izquierda. ¿Qué demonios es? Antes que nada, bienvenidos a nuestra fría y semidesértica tierra, queridos periodistas y ahí muy fans de su plataforma. Me da mucho gusto que estén hablando de que si hay ausencia de autocrítica, los mejores esfuerzos pueden echarse a perder. En Zacatecas no hay ni cuarta transformación, mucho menos Morena, y lo sabemos todos los zacatecanos. En Zacatecas nos está gobernando el director de Relaciones Públicas del Santo Niño de Atocha. Entonces, nuestro querido Zacatecas, a pesar de que hemos hecho un enorme esfuerzo, quienes somos, en mi caso, simpatizantes y que hemos laborado lo más que nos es posible, pues no hemos visto ninguna de las dos cuestiones en nuestro estado. Ahora, a mí me gustaría mucho hacerles a ustedes una pregunta que normalmente le he hecho a varios de mis conocidos zacatecanos y que son líderes de opinión en nuestro estado. Número uno, ¿por qué gente que en el discurso se dice de izquierda acaba por comer con la derecha? O dicho de otra forma, pasan del nosotros al yoísmo. Y segundo, ¿por qué a la gente de izquierda le cuesta tanto unirse? Porque vemos gente con muchísimo talento e intelecto en las izquierdas, pero eso de unirse no se les da mucho. Y además tienen una situación muy fuerte de segregarismo, porque entre otras cosas, yo se lo he dicho a gente local aquí, parece que si no te estás muriendo de hambre no quieres a tu país. Y no sé si me explico lo que quiero decir con eso.
como que tienes que pertenecer a cierto estrato socioeconómico o intelectual para que acepten que tienes derecho a luchar por tu país. Entonces son estas dos cosas. ¿Por qué si se dicen de izquierda acaban comiendo con la derecha y irrumpen de la misma manera corruptamente, porque tenemos mucha gente aquí que se dice de izquierda y son bien corruptos? Y la otra es, ¿por qué les cuesta tanto trabajo unirse? He hecho esta pregunta muchas veces. Algunas personas me han comentado que es porque como en la izquierda si hay más conocimientos y más intelectualidad, hay mucho más ego. Pues lo que pasa es que usted se pregunta y a la vez se responde. Entonces hay muy pocas maneras de abundar a un planteamiento que ya viene muy redondeado. La verdad es que ahí está la respuesta, en usted misma. Mire, yo lo que plantearía, un poco para abundar a lo que usted ya misma está argumentando, y qué bueno que lo tenga tan claro y qué bueno que lo siga planteando, es que si ustedes ven que se está pudriendo un proyecto, ¿por qué no votan en contra? Es la única forma, yo no veo otra manera. Hay que votar en contra. O sea, es que hay primarias. Ustedes, no sé si todos los que están aquí, donde estén, hay primarias. O sea, me refiero a que hay encuestas para elegir a los precandidatos. Hay y luego, como se movió este movimiento siempre, que fue de manera casi de puerta en puerta y de casa en casa, ahora hay un montón de maneras de manifestar el descontento. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que no hay mal que dure 100 años. Y yo creo que tiene que ver mucho con la pujanza de la sociedad. Ahora, miren, podrán tener Zacatecas ahora mismo los Monreal. Yo no soy simpatizante de ningún tipo de cacique, y mucho menos que huela podridito. No soy simpatizante de eso, porque la izquierda le ha costado mucho, ha costado muertos, como para que llegue cualquier cabrón y no, ha costado muertos. Entonces, no soy simpatizante de eso, pero también es cierto. Vean ustedes los resultados de la presidencial, de la encuesta presidencial. Ahí hay algo, hay un mensaje muy claro ahí. Un 5%, ahí medio, también lo termina poniendo a la gente en su lugar. Yo creo que todos tenemos la oportunidad de donde estamos parados ser críticos y ser muy asertivos. Si de un lado de nosotros hay alguien que todavía cree que es posible tener gobiernos corruptos, hay que decirle, no lo aceptes, o sea, no lo hagas. Si todavía hay alguien a un lado de nosotros que participa en gobiernos corruptos y que tolera la corrupción y la impunidad, pues no lo hagamos. Mire, y concluyo con esto. Yo creo que hay muchas cosas que el presidente López Obrador no tocó. Una de ellas es el tema de justicia, es una deuda que deja el presidente López Obrador. La fiscalía es una porquería, es una vergüenza. La fiscalía de Hertz es una porquería, es una vergüenza. Esa es la realidad. Pero déjeme decirle una cosa, y aquí cito al señor Delgado. La izquierda tiene desde los 90s en la Ciudad de México. Y usted separa la chingada fiscalía de la Ciudad de México y es una porquería igual. Abre usted una puerta y se encuentra con el edificio de la fiscalía sigue siendo muy indigno. Te recibe gente mal encarada. Pues ¿cómo? Pues llevan 30 años en el poder ahí en la Ciudad de México. Es una deuda de la izquierda. Y tienen que hacer algo. Es más, el mismo Poder Judicial, porque llevan mucho tiempo en la capital. Ya, que se pongan las pilas.
Yo creo que en el próximo gobierno, en el de Claudia Sheinbaum, se tiene que poner las pilas en cosas muy específicas, muy puntuales, en donde el presidente López Obrador no le entró, por las razones que sean. Él hizo el gobierno que pudo. Oigan, también duerme bien pocas horas, trabaja todos los días de la semana, o sea, trabaja un friego. No crean ustedes, pero hizo lo que pudo, pues si tampoco estas cosas se transforman en un día. Pero Claudia, yo creo que sí tiene la obligación de entrarle a temas muy puntuales. Hay deuda con las madres de los desaparecidos, hay deudas. Hay deuda en general con todos los movimientos vinculados con mujeres, por ejemplo. Hay deudas. Y la izquierda siempre fue empática con esos movimientos. Son dolientes. La izquierda está para los dolientes. La derecha son las élites. No, la izquierda es para los dolientes. Y tiene que entrarle a esos temas. Es decir, tema de justicia, tema de corrupción, tema de transparencia, temas de impunidad, todos esos se quedaron muy pendientes en este gobierno. Tiene que entrarle Claudia Sheinbaum sí o sí. Y tiene que marcar la diferencia con gobiernos de derecha muy claramente. Hay una oportunidad grande ahí también, porque todos lo queremos, todos queremos justicia. Yo, en lo personal, me hubiera encantado que hubiera agarrado un avión a la Procuraduría hasta Madrid, hubiera agarrado esa rata sin cola que es Enrique Peña Nieto y se lo hubiera traído a la Ciudad de México y que estuviera refundido en el bote. Yo. Pero ustedes, cada uno de ustedes tienen su propio Peña y todos lo queremos. Hay una deuda ahí. Yo percibo que hay dos movimientos que transitan de manera paralela y muchas veces en el encontronazo. Por una parte tenemos a la izquierda oficialista, a la izquierda institucional, que en muchas ocasiones es sorda ante los discursos de un movimiento feminista que se manifiesta ante la inseguridad más próxima que ocurre en los hogares y ante la inseguridad cotidiana que lleva al feminicidio de 11 mujeres al día en este país. ¿Cómo ven ustedes esos desencuentros? ¿Ven en el futuro un posible punto de encuentro, de conciliación? ¿Y cómo verían la figura de Claudia Sheinbaum en estas circunstancias en donde ella, como ustedes como analistas, como informantes, cómo fue su actuación, por ejemplo, en asuntos tan importantes como la Fiscalía de la Ciudad de México en los delitos contra las mujeres por razones de género, hasta cuestiones pues prácticas y logísticas como sus posturas ante las marchas y ante el movimiento feminista? ¿Creen que ella puede representar ese punto de encuentro entre esta izquierda feminista que desconfía de las instituciones con un corte mucho más anárquico que institucional? Mira, yo creo que sí hay en Claudia Sheinbaum necesariamente una mayor sensibilidad que en el presidente López Obrador, incluso porque vienen de luchas distintas, los dos, e incluso por razones de género. Yo tengo confianza, por ejemplo, en que esa agenda que sí se quedó pendiente pueda ser impulsada desde la presidencia, la eventual presidencia de Claudia Sheinbaum. Y sí tengo esa esperanza. ¿Qué tan sensible es? Pues no lo sabes porque el poder transforma. Pero yo entiendo, y hasta donde hemos podido conversar Álvaro y yo, e incluso yo antes de que lo hiciéramos como los periodistas con ella, entiendo que sí tiene un compromiso, digamos, muy arraigado con causas que son muy de izquierda. El caso de Claudia Sheinbaum es un caso de alguien que llega casi apartidista a la candidatura presidencial y es muy probable que sea la primera presidenta que no viene de PRI, de PAN para empezar, pero también es muy ausente del partidismo, porque ella no. Si ustedes piensan, por ejemplo, ¿qué rol estuvo en el PRD, por ejemplo? Es fundadora de Morena, pero los roles son en el PRD o previo a eso. ¿Cuáles son los roles de Claudia Sheinbaum en general en la izquierda? Es una izquierda más social. Yo me río por dentro porque cuando veo a Claudia veo una parte de mi familia que anduvo en eso, o sea, en el charango y la guitarrita, el cuatro ese venezolano que se oía y las zampoñas y
y yo mismo quise aprender a tocar esos instrumentos de música latinoamericana porque estaban así de moda. Entonces cuando veo las imágenes de ella, pues es una izquierda que ahí se hizo, en eso. Yo tengo un cuate que le digo, en realidad la candidatura de Claudia es la reivindicación de eso que en algún momento, en los 90s, por ejemplo, se ridiculizó terriblemente. Se llevó hasta el ridículo, se rechazó y a muchos pues se volvió incluso marginal. Ustedes recuerden que toda esa cultura de izquierda, no todo el mundo le entró, pero no todo el mundo le agradó. O sea, cuando tú ves la foto, el video ese donde Claudia está tocando un charango, en el videíto ese donde sale, pues yo estoy viendo a un tío mío ahí, la verdad, tocando el charango. Desgraciadamente murió muy joven mi tío, pero le habría encantado ver que eso que él hacía, tuvo alguna consecuencia. Y en este caso, la mayor consecuencia de todas, para alguien que aspira a la política, que es llegar a la presidencia. La pregunta es que ustedes acaban de comentar que para poder apoyar a esta transformación y este proyecto de izquierda, tendremos que ir a votar todos. Eso lo acaban de comentar. No, yo creo que nos malinterpretó porque nosotros no convocamos a nadie a votar. ¿Cómo será? No es nuestro trabajo, somos periodistas. Ok, pero yo pienso que más que eso, bueno, así lo había pensado. La pregunta es que ustedes piensan seguir recurriendo a estos eventos de presentar sus libros, de atender su plataforma, sí, y convocarnos a nosotros para que así pueda haber un cambio. Les digo por lo siguiente, la última vez que nos vimos fue en la FIL de Guadalajara. No sé si ustedes lo recuerdan, andábamos perdidos buscando el salón donde iban a presentar su libro. Me acuerdo, ¿cómo no? Ok, mi esposa y yo… ¿Dónde está su esposa aquí para está ubicarla? Enfrente. Aquí está ya mi me esposa. acordé. Ok, quiero decirles algo. Mi esposa tenía un concepto muy diferente de lo que era la izquierda y de lo que es Andrés Manuel López Obrador y su gobierno, hasta que los vio a ustedes. ¿Qué hacemos? Y en todo lo que hacemos, convencemos a una sola persona de creer en lo que es justo, ya ganamos. Entonces, muchas gracias. Suponiendo que Claudia llegue al poder como muestran todas las encuestas, ¿ustedes no creen que suceda algo similar como sucedió en Brasil al momento de que pasa el poder Lula a Dilma y que dentro de su gabinete el vicepresidente organizó todo un golpe blando desde internamente pues del gobierno? ¿Ustedes creen que sea posible que también pasara esto aquí en México con Claudia? Muchos poderes todavía intocados. Cuando hablamos del poder, no es solamente el poder político, es el poder económico, naturalmente, el poder mediático, el poder religioso. Con el presidente López Obrador, no solamente por la legitimidad con la que llegó, sino por la astucia que tiene en el ejercicio del poder público que le confirió el pueblo. Le pensaron muchos si lo desafiaban, porque no es cosa menor llegar con el 53% a la presidencia de la República y con alguien que no se calla nada y se adelanta a jugadas. A Claudia la van a ver, como la están viendo, más débil, hasta por ser mujer. Y eso también creo que le está haciendo pensar a muchos, primero, que la pueden someter antes de que sean las elecciones, y que puede no ganar, o que si va a ganar va a ser con un margen mucho menor
con el que ganó el presidente López Obrador, y eso de entrada la hace vulnerable. Que no va a llegar con una mayoría legislativa, y eso la hace vulnerable. Y que es mujer, una vez más, lo repito, hombre, no es López Obrador, está más joven. ¿Qué puede ocurrir de ganar ella la presidencia de la República? Que va a estar asediada, como ya lo está, y lo va a estar después de que el presidente López Obrador se vaya a su finca. Va a haber un asedio y va a haber muchos intentos de todo tipo de buscar entorpecer su ejercicio de gobierno. Y es muy importante, por supuesto, cómo gane, con el porcentaje que gane, como también es muy importante con el porcentaje que gane en las dos cámaras del Congreso. Va a tener la mayoría de gobernadores, sí, pero tiene un poder, hay un poder intocado hoy, que es el poder judicial, que es uno de los 3 poderes del Estado. Y aguas con eso. Por eso es fundamental, pues, que estar bien avispados y que ella misma integre un equipo con mucha contundencia. Ella no es suavecita, ¿eh? No es suavecita. Y la van a querer calar de muchas maneras. Pero en todo caso, pues se abre otra etapa también en nuestro país. Pues no va a haber otro López Obrador, nunca, menos en lo inmediato. Y eso, pues sí, va a ser un reto muy importante que va a tener no solamente Claudia, sino los mexicanos. Entonces, yo, y con esto me despido dándoles a todos las gracias. Yo creo que, en efecto, qué maravillosa época nos toca vivir como ciudadanos, a nosotros como periodistas, ya veteranos, que hemos también pasado por circunstancias tremendas, ya somos lagartijas muy apedreadas. Entonces, pues sí, nos toca vivir esto. ¿Qué vamos a hacer nosotros como periodistas? Vamos a seguir informando, cumpliendo con nuestra responsabilidad social, como los hacemos también en estos encuentros con ustedes. Intentar, por el hecho de ser mujer, solamente por eso, sí van a intentar ningunearla. Como la jeta que tenía Monreal el día en que se anunció la encuesta, se acordarán que están todos ahí, esa jeta es de no puedo creer que llegue una mujer. O el planteamiento de Marcelo a esa señora, no vamos a doblegarnos, o cómo era, no vamos a someternos a esa señora, es completamente machismo, eso. Y va a haber muchas actitudes en ese sentido. Primero, por ser mujer. O sea, sí lo van a intentar, por supuesto. Y segundo, porque hay poderes intocados, muchos poderes intocados. Empezando con el mediático. ¿Cuántas cosas pudo hacer el presidente López Obrador para contener esos poderes? Bueno, hizo lo que pudo, hasta donde se pudo. Pero, por ejemplo, hay algunos poderes que él todavía alimentó. El poder mediático, por ejemplo. Todo ese dinero que le invirtió a Televisa, a TV Azteca, va a tener consecuencias, obviamente, en contra de la izquierda. Porque les dio dinero, mucho dinero. No se atrevió a hacer el cambio ahí. En fin, pues ese es el asunto. Coincido en que son grandes tiempos. Gracias a todos por estar aquí. De verdad, muchas gracias. Gracias por la invitación. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.